Jon Lord nació en Leicester el 9 de junio de 1941. Desde niño tomó clases de piano clásico, influenciado por su padre, quien también era músico, y en su juventud se sintió atraído por la música del organista Jimmy Smith y de otros artistas como Jerry Lee Lewis y Buddy Holly. Es aquí cuando Jon Lord comienza a explorar también en el blues y en el jazz, géneros musicales que no solo le transforman en un gran improvisador, sino que además con el tiempo le permitirían una interminable libertad creativa para amalgamar elementos de la música académica sobre ritmos de rock and roll y de jazz. Jon Lord alternaría el uso del piano con el órgano Hammond, instrumento que sería su principal herramienta para posteriormente escribir muchísimas páginas célebres de la historia de la música rock. Además de su amor por la música, su otra pasión era el teatro, llegando a graduarse como actor, pero la música sería la que lo lleve al éxito y al reconocimiento. Hoy intentaremos brevemente resumir la trayectoria musical de Jon Lord, cuya lista de participaciones es interminable, y mencionaremos solamente sus colaboraciones más destacadas. Con mucho gusto le podré indicar los más destacados durante el viaje. Ajá, porque usted estará en la excursión. Jon Lord comenzaría su carrera musical en Londres en 1960, integrando la banda de jazz The Bill Ashton Combo. En 1964, Jon Lord afirmaría haber participado en la grabación del clásico You Really Got Me de The Kings. De 1964 a 1967 integra The Hardwoods, una muy buena banda liderada por Arthur Wood, hermano del guitarrista Ronnie Wood, a la vez que colabora con otros proyectos como Sound and Movement de Leading Figures. En 1967 integra brevemente Santa Barbara Machine Head, interesante proyecto con Ron Wood en guitarra, cuyo material sería incluido en la recopilación Blues Anytime, volumen 3, editado por Immediate Records. En 1967 integra The Flower Pot Men con Nick Simper. En 1968 comienza a trabajar en el proyecto Roundabout junto a Ritchie Blackmore, Rod Evans, Nick Simper y posteriormente el baterista Ian Pace. También participa en la grabación del simple I Shall Be Released del cantante Buzz Burrell junto a Ritchie Blackmore y Nick Simper. En 1968 colabora en algunos tracks de Sundragon con Ritchie Blackmore y Ian Pace. Influenciado fuertemente por la banda Vanilla Fudge y su tecladista Mark Stein, comienza a forjar su personalidad musical combinando libremente al rock con el blues, el jazz y especialmente la música académica. Jon Lord estaba en el momento adecuado, en una década rebosante de musicalidad donde todo era nuevo y llamativo. El auge de la psicodelia había abierto las puertas para la imaginación musical de toda una generación de artistas como The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix Experience, Vanilla Fudge, Cream, The Charvers y Pink Floyd, entre otras bandas, que buscaban permanentemente un paso más allá en la búsqueda de nuevos ritmos, actualizaciones de sonidos y libre creación de armonías musicales. Jon Lord contaba con experiencia suficiente cuando este prometedor músico entra plenamente a su carrera, momento en el cual los integrantes de Roundabout deciden cambiar de nombre, rebautizándose como Deep Purple, el cual queda conformado por Jon Lord, Ritchie Blackmore, Ian Pace, Rod Evans y Nick Simper, formación que sería reconocida como Deep Purple MK1. Hola, ¿listo? Te tengo una buena noticia. Encontré al conjunto ideal que nos va a amenizar la velada en el Rotary. ¡Es bárbaro! En mayo de 1968 aparece Chase of the Purple, con su exitoso single Hush, con un Jon Lord a pleno en su órgano Hammond. Es importante destacar que en este primer periodo de Deep Purple, la batuta musical era dirigida por Jon Lord, pero tiempo después las riendas musicales las tomaría Ritchie Blackmore. En octubre de 1968 sale también el segundo álbum de Deep Purple, The Book of Taliesin,
y este álbum sería mucho menos exitoso que el anterior, y su single Kentucky Woman tampoco sería tan exitoso como Hush. En junio de 1969 se edita el tercer álbum de Deep Purple, simplemente titulado Deep Purple. Pero las ventas de este álbum serían un fracaso y esta formación del Deep Purple MK1 ya tenía los días contados debido a que Blackmore, Lord y Pace no estaban contentos con su dirección musical, y es en este mismo mes que Rod Evans y Nick Simper son despedidos y entran Ian Gillan y Roger Glover, formándose el Deep Purple MK2. Jon Lord compone el Concert for Group and Orchestra para Deep Purple, alto evento que es presentado en vivo en septiembre de 1969 con el director Sir Malcolm Arnold y la Filarmónica de Londres. Este concierto, que fue grabado, se lanzó a la venta en diciembre de este año. El éxito de este acontecimiento le otorga un gran prestigio a Jon Lord como tecladista y también como compositor. En 1970 se edita el exitoso In Rock, obra fundamental en la historia de Deep Purple. La combinación de su órgano Hammond con amplificadores Marshall altamente distorsionados caracterizaría al sonido de Deep Purple. Qué tipos locos, ¿no? ¡Qué bueno! En agosto de 1970, para alegría de Jon Lord, se presenta nuevamente el Concert for Group and Orchestra, pero esta vez en la ciudad de Los Ángeles. En septiembre, Deep Purple presenta Gemini Suite, otra obra de Jon Lord en vivo en Londres, con el director Sir Malcolm Arnold. En marzo de 1971, The Gemini Suite se graba como álbum solista de Jon Lord, y los músicos que participaron fueron los cantantes Tony Ashton e Yvonne Elliman, el guitarrista Albert Lee, el bajista Roger Glover y el baterista Ian Pace, junto a la London Symphony Orchestra dirigida por Sir Malcolm Arnold. Y este trabajo solista de Jon Lord saldría editado en octubre. En los siguientes años, sus proyectos solistas repetirían una igual forma de trabajo de ensamblar bandas de rock con orquestas, filarmónicas y sinfónicas. En el mes de julio, Deep Purple lanza su nuevo disco titulado Fireball. En agosto aparece la película The Last Rebel, con música escrita por Lord e interpretada por Ashton, Gardner and Dyke. Durante diciembre de 1971 se reuniría con sus compañeros de Deep Purple para comenzar las grabaciones de la que sería su obra máxima. Si les gustaría una segunda parte de esta historia, compartan este video y dejen sus comentarios. Si gustan colaborar con este canal, pueden hacerlo a través de Patreon, Mercado Pago y Cafecito. Si les gustó este video, pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.